Hola chicos de cuarto semestre, les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas desde el COAEN 35 de CAMAC 2. Bienvenidos al bloque 4 de Literatura 2. En el bloque 4 vamos a hablar de los diferentes formatos de la literatura. Vamos a ver cuáles son esos nuevos formatos de la literatura. El propósito del bloque 4 y los aprendizajes esperados. Vamos a ver cuál es el propósito de este bloque y los aprendizajes al término del mismo. Dice aquí, propósito, descubre los diferentes formatos de la literatura actual, reconociendo las distintas maneras de expresión de sentimientos ante las problemáticas sociales, respetando la diversidad y mostrando apertura al cambio. Bien, los aprendizajes esperados. Descubre los diferentes formatos de la literatura, mostrando una actitud de respeto hacia la diversidad, como una forma de expresión de emociones y sentimientos, mostrando apertura a las nuevas propuestas presentes en su entorno. Desarrolla su creatividad y sensibilidad a través del uso de nuevos formatos literarios, favoreciendo su conciencia social y el impacto de estos en su contexto. Entonces, vamos a reconocer cuáles son esos nuevos formatos de la literatura y vamos a realizarlo aquí. Muy bien. Vamos a ver cuáles son esos nuevos formatos de la literatura. Tenemos varios, son la historieta, la novela gráfica, la literatura, la poesía virtual. En esta ocasión vamos a hablar únicamente de la historieta y de la novela gráfica. Vamos a ver qué es una historieta o cómic. En algunas ocasiones nosotros ya hemos hecho algunos cómics, algunas historietas en nuestro ámbito académico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es un cómic, qué es una historieta. Cómic, es decir, es algo gracioso, que es sinónimo de la historieta. Vamos a ver un cómic o una historieta, o incluso de la novela gráfica. Es una expresión artística a la vez que se presenta en un medio de comunicación, el cual consiste en una serie de ilustraciones que, leídas en secuencia continua, permiten recomponer un relato. Aquí podemos ver un ejemplo, una historieta o un cómic. Bien, esta historieta o cómic puede ir enmarcada en viñetas, que son las viñetas. Ahorita vamos a hablar bien de las viñetas, aquí podemos apreciar las viñetas, es decir, recuadros cuya forma y estilo se corresponden al contenido narrativo o temático que hay en su interior. Este tipo de textos pueden dibujarse en cualquier papel o incluso en formato digital. Podemos encontrar estas historietas en formato digital. Bien, los cómics se han publicado desde el siglo XVIII y se hicieron populares a finales del siglo XIX. Sin embargo, el cómic, tal y como lo conocemos hoy en día, apareció en 1938 con la aparición de Superman. Aquí lo tenemos. Entonces, el cómic es un formato nuevo que va a aparecer en 1938 y este es el primer cómic que va a aparecer como lo conocemos hoy en día, Superman. Bien, vamos a ver cuáles son las características de una historieta o cómic. En primer lugar, tenemos los globos. ¿Qué son los globos? Acá en la imagen podemos ver qué son los globos. Aquí están los globos. Los globos es una convención específica del cómic, creada para representar gráficamente los diálogos o el pensamiento de los personajes. Vamos a hablar, aquí en el globo se van a presentar los diálogos o lo que piensan los personajes, que podemos apreciar de forma rectangular, de forma circular, ¿sí? Otra característica del cómic o historieta es la didascalia. ¿Qué es esto? El cartucho o didascalia es un espacio rectangular que encapsula el texto dentro del cómic. Este cartucho o didascalia aporta información adicional sobre el contexto. Su posición más frecuente es la horizontal, ya sea en el pie o en la parte superior del panel. Aquí tenemos un ejemplo de la didascalia. Va a aportar información adicional de qué es lo que están pensando los personajes, de qué es lo que van a hacer, pero está sobre el contexto. No es diálogo de los personajes. Bien, entonces
Esta es otra característica de la historieta o el cómic. Otra característica es la onomatopeya. ¿Qué es una onomatopeya? Aquí podemos ver los ejemplos. Observemos. Es una expresión, la onomatopeya, que produce un efecto fónico que sugiere la acción del objeto. Ejemplo, el aullido de un perro, el rugido, cuando tocamos una puerta, el disparo, aquí lo podemos ver nosotros. Entonces, a esto le llamamos onomatopeya. Dicho de otra forma, la onomatopeya es el sonido que se puede leer en el cómic. Aquí está, sonido que se puede leer en el cómic. Aquí los tenemos. Esa es otra característica del cómic o la historieta. Continuamos con los paneles o viñetas. Un panel, una viñeta, es el recuadro delimitado por líneas que representan un instante de la historia. Aquí lo podemos apreciar. Una viñeta, dos viñetas. Entonces, aquí están las viñetas. Es un espacio acotado y escénico que recoge una acción dibujada y en ocasiones un texto, por lo que dentro de ella se pueden coexistir el lenguaje icónico y el lenguaje verbal. ¿Vale? Cada viñeta delimita una porción de espacio en el que se representa mediante un dibujo un espacio ficticio, en cuyo interior acontece una acción de duración variable. Entonces aquí tenemos las características de un cómic o historieta. Vamos a pasar con la novela gráfica. ¿Qué es una novela gráfica? Ya lo veíamos hace un momento. Comparte los mismos elementos que componen al cómic. Es igual, es similar. Muchas personas confundimos lo que es el cómic o historieta con la novela gráfica. Únicamente aquí la novela gráfica, su mismo nombre lo dice, sabemos que una novela suele ser más extensa, suele tener más historia. Entonces, es su única diferencia, que va a ser un relato más amplio. Bien, dice aquí, compone los mismos elementos que el cómic. Sin embargo, la novela es un esfuerzo por reivindicar el valor artístico de este género. Vamos a darle mayor contenido, vamos a darle más viñetas y vamos a crear una novela gráfica, una historia más extensa. Entonces, esto es la novela gráfica, es lo que vamos a hacer nosotros. Bien, vamos a ver aquí los orígenes de la novela. La novela, pues, también es un texto, es un formato nuevo de la literatura, esta novela gráfica. Dice que la primera novela gráfica que se va a presentar en el mundo va a estar en 1957. Aquí va a tener su origen con El Eternauta. Aquí tenemos. Después van a aparecer varias novelas, va a haber muchas más. Y aquí tenemos algunas ya recientes. En el 2005, V de Venganza, una historieta violenta en 2005, 300 en 2006 y así sucesivamente. Tenemos diferentes novelas gráficas. Entonces, las características de la novela gráfica son las mismas de la historieta o cómic. Entonces, es únicamente la diferencia de que la novela gráfica es un relato más extenso, más completo. Bien, estos son los dos nuevos formatos de la literatura que vamos a estar viendo en esta clase. En la próxima clase vamos a hablar de lo que es la literatura y la poesía virtual. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.